antes que nada agradecerte, Emi, por el tiempo que nos das, por estar en este webinar con nosotros y podernos, pues ahora sí que explicar todo este tema de compensaciones, los mitos y realidades. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Voy a leer un poco lo que has hecho, voy a leer un poco de tu bio. Emilia ha sido fan de las startups y de su crecimiento acelerado. Por más de 4 años ha dedicado su vida a mentorías a empresas para desarrollar sus departamentos de recursos humanos. Ahora, desde Ingeniarte, ha ayudado a más de 70 startups a lograr sus objetivos y cultura organizacional. Entonces, pues muchas gracias, Emilia, otra vez por habernos aceptado esta invitación. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy. Ya pasamos los 100. ¿Mandé? ¿Los 100 empresas? ¿Los 100 startups? Ya pasamos los 100. Sí. Qué bueno, felicidades, Emilia. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Es una presentación que tú nos hiciste llegar. Entonces vamos a empezar con ella para que nos vayas explicando y conforme nos vayas explicando la presentación, de seguro van a surgir dudas de la gente que nos está viendo y te vamos a preguntar cosas y otras preguntas que hicimos aquí en Runa que estaría súper cool que nos contestaras, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Runa. Runa es como mi segundo hogar, de algún modo porque conozco mucho a la fundadora y trabajamos mucho en conjunto. Ingeniarte es mi consultora. Como decía Francisco, hace 7 años que me dedico 100% a armar startups, con lo cual antes de esto yo trabajé en una consultora global y trabajaba para compensaciones en todo lo que es empresas de tecnología como Google, Facebook, en toda Latinoamérica, desde Miami y desde Buenos Aires. Ahí pude ver, obviamente, las prácticas de mercado de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, y con los startups, por supuesto que también. Okay. Pero hoy un poco la idea es volver a mis inicios de experta en compensaciones, porque por supuesto que armamos prácticas y asesoramos también dentro de una de las unidades de negocios de Ingeniarte. Pero yo recuerdo que en compensaciones, yo venía, me acuerdo, era muy chica de recruiting, y como que compensaciones era como algo difícil, algo que nadie quería hacer, o que los que lo hacían muy bien solo tenían la última palabra, o que era una caja cerrada de negra, o era algo como imposible, ¿no? No es como, por ejemplo, las áreas de recursos humanos de recruiting, donde si yo le pregunto a una recepcionista cómo son las prácticas de recruiting, seguramente me sabe contestar y me dice, va a una entrevista, seguramente se hace un psicotécnico. En compensaciones es como que nadie sabe. Entonces el primer mito que yo derribé, porque yo venía de recruiting y en Mercer entré de cero a aprender de compensaciones, pero sabía mucho de la industria, fue entender que la gestión de las compensaciones, desde el punto de vista teórico, estoy hablando, no desde del pago, ni tampoco del análisis numérico, sino desde el punto de vista de concepto, se le atribuyó siempre, durante los últimos 10 años, exclusivamente al área de compensaciones. Y yo estoy opuesta a eso, porque creo que todos debemos aprender de compensaciones, ya sea desde el dueño de una empresa, el líder de un equipo que tiene a cargo gente, el área de recruiting tiene que saber de compensaciones justamente para poder hacer correctamente las ofertas, los business partners que están de mano digamos, al cliente también, al cliente interno también tienen que saber, y siempre es como que se le ha dado muy poco acceso, sobre todo en empresas grandes, y en pymes no hay tampoco tanto tema de know-how compartido, ¿no? Que es un poco lo que hacemos. Entonces, les comparto una página que se llama worldatwork.org, que es la Organización Mundial de Total Rewards del mundo. Ahí van a encontrar un montón de material, no hay
como ustedes saben, las compensaciones las manejan 4 grandes Big Four consultoras que trabajan para las Big Fortune, y ellos como que de alguna forma relevan toda la información en el mundo y dan, digamos, y dan siempre, ¿no?, todo lo que es la información de compensaciones de manera gratuita, con lo cual, si hoy ya quieren empezar a aprender cómo diseñar un esquema variable, pueden bajarse cualquier PDF de esa página y estudiarlo, ¿sí? Okay. El mito 2 es que es peligroso, ¿no? Cuando, sobre todo en los startups, es como muy competitivo, ¿no? De repente está Rappi, Globo, un montón de startups a la vez que compiten por lo mismo, Uber, Cabify. Entonces, siempre se dice es peligroso, ¿no?, compartir las prácticas y beneficios entre competidora y otras empresas del mercado. Y yo, con mi experiencia, lo que pude notar, sí, si pueden volver atrás para que la gente anote la página de world.work.org, igual la presentación y todo esto que estamos grabando, los chicos de Runa se lo van a compartir y va a quedar en PDF, también a mi pedido para que me quede a mí. Sí, entonces el segundo mito que yo derribé fue entender cuando empiezo a estudiar la industria de tecnología desde el punto de vista de las compensaciones, veía que por ahí industrias más maduras como los bancos o las empresas de telecomunicaciones tenían llamados clubes de compensaciones y beneficios. Juntan digamos... Se cortó un poco. Sí. Listo. Se juntaban una vez por mes. No hablé nada porque lo vi. Se juntaban una vez por mes y compartían prácticas, y esa competencia hacía que de alguna forma parara, y parara también con el espiral inflacionario de las ofertas, ¿no? Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos estabilizar el mercado. Y así es como las prácticas de compensaciones van madurando. Es decir, las industrias más nuevas, por ahí, para madurar, tienen que empezar a compartir información. Yo no digo toda la información, pero sí comenzar a reunirse para iniciar y establecer tendencias juntos, ¿sí? Entonces, siempre hay una diferenciación por industrias, por tamaño de negocio, fundamental. Los cortes más grandes van de empresas de facturación de 0 a 30 millones, de 30 a 100, de 100 a 200, y así doblemente, dependiendo del país, obviamente, pero cada 100 millones de dólares de facturación se van duplicando las compensaciones. Entonces, por tamaño de negocio, sobre todo al nivel gerencial, es lo que me va a definir bastante la compensación. La madurez del negocio ya lo hablamos, o sea, si vamos a industrias más maduras, ya hay clubes, ya comparten información, tienen información al día. Y por otro lado, el tema de lo que yo les había comentado de la diferenciación por industrias, ¿sí? ¿Qué pasa? Consultoras grandes de compensaciones, o probablemente si yo inicio una encuesta salarial hoy, me va a llevar por lo menos 2 meses relevar toda la información, y para cuando la termine de relevar, probablemente algunas prácticas ya hayan cambiado, porque es una industria, la industria de los startups es muy cambiante. Entonces es muy importante que yo esté conectado con colegas del mismo rubro para estar más actualizado todavía que lo que me puede dar una encuesta de cualquier consultora, ya sea grande o chica, ¿ok? Siempre es bueno, ¿no? Como platicar entre las startups el tipo de compensaciones que están haciendo para Sí, todos poder llegar a... siempre es bueno, pero de una manera formal y con un moderador. Yo no estoy hablando de juntarme a tomar café con el director de Rappi si yo soy de Globo. Yo estoy hablando de algo un poco más grande y más que tenga un formato, que tenga una agenda. Yo armé, por ejemplo, el club se llamaba Computer Software. Hace 8 años la industria del software era un boom, todos se
peleaban, y bueno, armé un club que se llamaba Computer Software, hacíamos desayunos, y compartíamos todas las prácticas, y yo relevaba todos los salarios. Hice otro club que se llamaba en conjunto con SAP, porque había tendencias de que la gente que trabajaba con SAP tenía salarios totalmente diferenciales a otros programadores en ese momento. Entonces armé una empresa ahí, empresas grandes, Ahora sí se fue tu audio tantito. muchos perfiles SAP como Philip Morris, Kimberly Clark. ¿Hasta dónde me escuchaste? Listo. De que habías estado con Philip Morris y SAP. Ah, no, perfecto, no. Okay. Entonces, lo que te comentaba, armamos este club donde compartíamos prácticas para los perfiles SAP. Y así sucesivamente armé otro club para empresas de medios y entretenimiento, y prácticamente se tienen las mismas problemáticas. Entonces ahí nace la creatividad de cómo resolver problemas, y uno empieza a imponer distintas tendencias, ¿no? Después, el tercer mito, si quieren vamos a la siguiente, y así ya pasamos a las preguntas, es, esto por ahí está medio en difícil, pero La definición de la estrategia. dice, la definición de la estrategia y la estructura de compensaciones es la misma para todos los países y ciudades. Y les voy a contar algo real que me pasó ayer. Nosotros estamos haciendo una búsqueda para un cliente, una startup que está basado en Argentina, pero que todos sus clientes y su software está y se vende en Estados Unidos, ¿ok? En todo Estados Unidos. Pero el equipo, sí, de programación está acá en Argentina. Entonces el chico me decía, pero ustedes pagan en dólares y la empresa está en Estados Unidos. Y yo les su práctica de mercado. Entonces, Emi, se cortó ahora sí. Nos quedamos en que estaba en Argentina, pero su software se vende en Estados Unidos. Ok. Entonces, a partir de ahí, la persona, el programador me decía, entonces, dólares. Y hacerle una introducción y decirle, mira, o sea... Ah, bueno. Porque se está cortando un buen. ¿Listo? A ver si ya te podemos escuchar otra vez. Yo escucho perfecto. Ok, ya te escuchamos. Bien. Entonces, lo que les comentaba era, viene este programador y me dice, la empresa factura en San Francisco y yo vivo acá en Argentina, ¿por qué no ofrecen salarios en dólares como si yo trabajara en Estados Unidos? Okay. Y justamente la definición de la estrategia y la estructura de compensaciones, ¿se escucha ahí? Sí, te estoy escuchando. Si no voy a tener que cambiar de... ¿Se escucha? Te escucho. La estrategia, sí, la estructura de compensaciones depende de cada país y de cada ciudad, porque mismo dentro de México, probablemente los salarios no son los mismos que en DF y que en Cancún, porque lo he comprobado yo personalmente, o Guadalajara o distintas ciudades. ¿Sí? Entonces, la estrategia y las prácticas, por más que la filosofía sea una, hay que adaptarlas mucho a lo que es el costo de vida de la ciudad o del país, el PBI, ¿sí? Los márgenes que deja esa industria, la competencia que hay por el talento, por ejemplo. En DF hay mucha competencia por el talento, tal vez en ciudades, bueno, justo en Cancún también hay competencia por el talento, pero menos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, porque ahí está también Best Day y hay empresas parecidas, por el costo de vida y por el poder de compra, ¿sí? El poder de compra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo ganar $3.000 acá y Francisco puede ganar $3.000 en México,
Pero Francisco, en México, con esos $3.000, se compra 3 computadoras y yo una, ¿ok? Entonces, quiere decir que tengo que medir, sobre todo también, la canasta de precios de ese país. Y por eso es que el mito de que vamos a pagar en todos los lugares igual o en las mismas ciudades, no existe. De hecho, acá en Argentina, en Buenos Aires se paga más que en ciudades alejadas del interior como Córdoba o Mendoza. En general un 10, un 20% menos, ¿sí? Vamos al siguiente mito, así. Bueno, ahora les voy a dar un ejercicio para hacer. Supónganse que ustedes tienen una torta redonda, de esas del gráfico, ¿sí? Y tienen que completar la torta con el 100% con el 100% del número, ¿no? Con un 100%. Y hay 4 variables que yo les voy a dar, y ustedes van a poner en una hoja o en una computadora, Francisco, te invito a que hagas el ejercicio, ese 100%, ¿cómo lo dividirían en importancia para ustedes personalmente, ¿sí? ¿En qué es lo más importante? Entonces, el primer ítem es salario básico, o sea, que sería el salario mensual. El otro ítem es el pago variable, o sea, incentivos por haber hecho las cosas bien. El tercer ítem es los beneficios, como salud médica, carro, como dicen ustedes, distintos beneficios que se llaman cuantificables, porque significan plata, por ejemplo, como puede ser un almuerzo, que yo lo puedo traducir en plata, una capacitación, ¿sí? Y el último ítem es beneficios, se llaman no cuantificables, que tienen que ver con calidad de vida, prácticas de horario flexible, home office, y distintos eventos, happy hours. Son beneficios que no se pueden traducir en dinero, pero que son importantes. Entonces les doy 1 minuto para que hagan su porcentaje. El total de porcentaje le tiene que dar 100%. Yo ya empecé. Y estoy seguro que te voy a tener que dar mi ejemplo, entonces voy a sacar cómo hacerlo. Es 100. Entonces, decime. Yo creo que el 35% para mí sería el salario, ¿ok? Sí. El otro 20%, no, espera, es 35 más 25. 25% serían las variables. Tiene que darse. Por eso, el 35% sería el salario, 25% las variables y 20% los beneficios que se pueden cuantificar y los otros 20% los otros beneficios. ¿Qué opinas? No, se fue Emi. Bueno, creo que... Ah, sí, aquí sigues, Emi. Se fue tu audio. Sí, tenemos un poco de problemas ahorita con el audio de Emi, pero ahorita regresa, ya le estamos escribiendo. No, ya. Aquí sigues. Ya está. Listo, Emi. Pensé que te había perdido después de lo que te había dicho. Sí. No, se me apagó el Zoom de repente, no sé qué pasó. ¿Alguien le gustaría compartir el chat cómo dio su porcentaje, aparte del de Francisco? ¿Qué te pareció mi porcentaje? ¿Bueno o malo? No hay bueno ni malo. Ahora voy a hacer... Ambicioso. No hay... Acá no hay prueba, o sea, malo o bueno. Acá tenemos, por ejemplo, Daniel Salas, que dice, para él el salario básico es 60% importante, variable 10,
20% beneficios cuantificables y lo menos al beneficio no cuantificable. Y es muy normal que Órale, todos tenemos un punto de vista. el 40% en promedio da que le da importancia, sí. Voy a probar con la otra computadora, si no. Perfecto, bárbaro. Si yo junto todos los promedios, que no necesito hacerlo porque ya siempre da igual, va a dar que el 40% se le atribuye de importancia y de engagement, o sea, de compromiso para que la persona valore su trabajo al salario base. Okay. Y fíjense que el 60%, o sea, la mayoría del resto de los ítems que no es plata, ¿sí? Que es plata variable, por ejemplo, el 40% no es plata, son beneficios, también son importantes. Entonces, fíjense que mucha gente, cuando habla con los candidatos o cuando discute con un director un salario, dice, no, porque yo pido 80, entonces pide 120, y empiezan a discutir, y se olvidan de que la gente no solo valora la plata, sino que valora un montón de otros beneficios, como inclusive hasta la zona, ¿no? Y esto varía si podría ser una tendencia entre generaciones. Vos, Francisco, te delata la edad, seguramente sos chico, sos millennial, y ese porcentaje, si se la hago a todos los millennials, le da. Después está la generación X, que mira más también la plata, pero se va haciendo como de acuerdo también al momento de vida que la persona va teniendo. Entonces hay que ir monitoreando, porque de repente el millennial se casó, tuvo un hijo, y esta torta se le cambió. ¿Ok? Pero yo puse el 60% que es con sueldo y variables, que me va a dar un buen sueldo. Entonces... Claro, no, pero vos me pusiste 35 y 25. Y esas dos suman un 60. El 60. ¿No? Claro, pero tengo un 40% todavía para dibujar, para inventarte beneficios. Eso sí. ¿Viste? Inclusive capacitaciones, home office. Nosotros en Ingeniarte tenemos remote libre, home office libre, y hay muchas mamás trabajando. Pero bueno, más allá de eso, ¿a qué viene el ejercicio? Que siempre que hablamos de compensaciones, hablemos con quien hablemos, ya sea un candidato, un director, un gerente general, hablemos siempre de todos los ítems, del salario, del pago variable que va a tener la persona de acuerdo a resultados, de los beneficios cuantificables y de los no cuantificables. Y esto es igual que al principio. A medida que la compañía va creciendo y va madurando en prácticas, va completando cada vez mejor estos ítems. Va pagando mejor el salario, va teniendo mejores variables, va teniendo mejores beneficios y mejores prácticas alineadas. Por ejemplo, el caso más épico es Netflix, que tiene vacaciones ilimitadas. Ok. Pero en ese momento era innovador. Hoy yo tengo ya 3 clientes, 3 startups que dan vacaciones ilimitadas. Como Runa. Hace 2 años. Runa también da vacaciones ilimitadas. Claro, o sea, hoy ya no lo es, ¿no? Entonces hay que seguir pensando en eso. Así es. Pasamos al siguiente slide, y ya quiero que me hagan preguntas porque si no me siento como en un monólogo. Siempre cuando yo hago encuestas salariales, y esto es sobre todo para los que ya tienen experiencia en hacer esquemas de compensaciones, yo empiezo, no sé, tengo una empresa, voy creciendo y empiezo a decir, bueno, quiero comparar mis sueldos porque nunca los comparé en mi vida, desde que armé la empresa. Entonces, busco una encuesta salarial y me junto con el consultor, ya sea que va a ser una encuesta medida o que voy a comprar una encuesta ya hecha, y empezamos a lo que se llama hacer matching de puestos, es decir, el matching de mi posición, de las posiciones que yo tengo, suponiendo que sea un ingeniero civil senior, con el ingeniero civil senior de la encuesta.
¿sí? Ok. Eso se llama comparación puesto a puesto. Okay. Yo comparo y confío en que el ingeniero senior civil que está relevando a la persona que hace la encuesta va a coincidir con los ingenieros civiles seniors que hay en el resto, sin contar por ahí lo que hay adentro, porque es título por título, ¿ok? Eso es como lo más normal. Y se dice que está bien, pero es un mito, porque la realidad es que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en ese ingeniero civil senior, yo puedo tener un ingeniero civil senior que gane 180.000 mexicanos y puedo tener un ingeniero civil senior en una empresa que gane 40.000 mexicanos, aunque no lo sea, y el promedio se me fue para abajo. Y la estadística, el dato, ¿sí? El dato, sí, el dato, tal cual, estoy leyendo. Yo también estaba... El dato es erróneo, porque estadísticamente es muy, se diría como no moderado, ¿no? O sea, ese salto puede traer consecuencias raras. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es primero establecer categorías, niveles. No importa que no tenga yo las herramientas. Digo, bueno, yo tengo profesionales, tengo jefes, tengo gerentes, tengo directores. Voy creciendo y digo, bueno, tengo juniors, tengo seniors, tengo coordinadores, tengo jefes, tengo gerentes, tengo 2 niveles de directores. Y a medida que va creciendo la empresa, ¿sí? Puede llegar hasta 12, 16 niveles, y una startup que recién empieza tiene 3 niveles. Siempre 1, después 3 y después 4 niveles. Y ya cuando pasa al 5.º nivel ya no son startups, son empresas. ¿Ok? Entonces tener como saber en qué niveles están. Y por otro lado, yo soy muy amiga del sistema de evaluación de puestos. ¿Por qué? Porque los sistemas de evaluación de puestos internacionales, creo que menos Hay, todo el resto, hace y tiene en cuenta la facturación y la dotación de la empresa para la puntuación del puesto. Entonces, me trae todos los datos de ese nivel organizacional con ese tamaño y 25 factores más, como la contribución, el nivel de innovación, el nivel de conocimiento, por ejemplo, que podría variar. Y me parece un poco más justo. Entonces, yo soy partidaria de usar los dos, usar una curva de sistema de evaluación y el benchmark, y ahí armar una curva total compañía para comparar y armar mi estructura salarial, ¿sí? Hoy ahí miraba y decía tal cual, o sea, como diseño de compensación variable, no es lo mismo los profesionales o gente que trabaja en administración que la fuerza de ventas. Hay como 3 tipos de compensación variable. Una es la compensación ejecutiva, y es una escuela que se dedica solo a diseñar compensación para ejecutivos. Una escuela que se dedica a hacer compensaciones para fuerza de ventas, y una escuela que se dedica a estudiar y hacer diseño de práctica, compensaciones de profesionales y expertise técnico o profesionales, ¿sí? Entonces son tres formas de pago, ¿sí? Que hay. Y vamos a lo último, y ya estamos, creo que ya... Es la última slide. Bueno, sí, yo quería que me... Bien, bastante tiempo. creo que hay mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, este tipo de compensaciones sí depende mucho del área en el que trabajas, ¿no? Yo te decía hace rato con lo que iba dado que el 25% se le da a los variables. ¿Por qué? Porque en realidad yo me dedico más a ventas. Entonces, creo que
sí depende mucho en el área que trabajes y no pueden tener las mismas compensaciones el área administrativa que el área de ventas o el área de tecnología. Todo esto debe de ser una diferencia, ¿no? Sí, a mí me gustaría ir por todos los comentarios, si puede ser. Lo de los porcentajes, bueno, gracias por participar, fue entretenido, háganselo a su gente, es muy entretenido. Daniel Salas dice, esto depende muchísimo también tanto de la posición de ventas como administrativo y giro del negocio, totalmente de acuerdo. Valeria Rodríguez dice, estoy de acuerdo con Daniel, he estado trabajando con el sistema de compensación del trabajo y ventas es otro mundo diferente, sí, es otro webinar directamente. Daniel Salas dice, es mejor comparar considerando las características de las posiciones, validarlas sin nombres. Bueno, es un poco coincide con lo que vengo diciendo de la evaluación de puestos, ¿no? De la contribución de ese puesto al negocio, eso es lo más importante. Y después Nancy Stens dice, una startup jamás deja de ser startup, ojo con eso, el concepto de startup es de una empresa de innovación tecnológica, no se lo da el tamaño. Buen dato, ¿por qué? ¿Cómo evalúo yo a una startup si todavía no factura y tengo que armar un esquema de compensaciones? Básicamente lo que mido es la facturación de aquí a los próximos 5 años. Entonces, con esa facturación que le está es la que tomo para evaluar las posiciones de encuesta, porque los startups obviamente no facturan, pero tienen una evaluación y una inversión que les da una evaluación a través de un objetivo a 5 años. Entonces yo tomo la facturación a los 5 años. Cuando la startup dejó de ser startup y creció y pasa al punto de equilibrio, ahí sí tomo la facturación real del último año. Pero cuando es una startup, se toma el plan de negocio de los próximos 5 años. Así que buenísimo ese comentario. ¿Cuál sería la distribución ideal del salario? Bueno, depende mucho lo que decían del área de ventas. En el área de ventas los fijos son más bajos, los variables son más altos. En el área de todo lo que es ingenieros, por ejemplo, o niveles expertices como en petróleo, distintos perfiles financieros, por ejemplo, que son difíciles, como talentos especiales, el salario es fuertemente mucho más alto y el variable es un poco más bajo. Y en compensación ejecutiva también el variable pesa muchísimo. A medida que voy subiendo en la organización, el variable es cada vez más alto respecto del salario. No quiere decir que gane menos la persona, pero si hago una torta y voy subiendo la pirámide organizacional, el variable va siendo más grande para arriba. Ok. ¿Sí? Y va siendo más chiquito para abajo, si tengo que hablar de una distribución salarial sin hacer conjeturas si es ventas o no. Y después, Nancy Stens dice, no hay forma de validar, pues no hay base en qué, todo es sugerente, cuando requieran información puntual podemos apoyarlos, somos Women Lab y Play Business. ¿Qué sería esto? Ahí Daniel Salas también puso, hablando de compensación ejecutiva, los elementos variables deberían de estar incluso atados a plazos por retención. Bueno, es que hay dos esquemas. Por un lado está la compensación variable de corto plazo, que la compensación variable de corto plazo de libros son 12 meses. ¿Sí? O sea, es un año calendario. Si yo pago un bono al mes 14, ya se considera incentivo de largo plazo. Así que cuando yo hablo de conceptos de corto plazo como un bono, es a los 12 meses. Y después, más de 12 meses, que va del mes 13, mes 14 a 2, 3, 4 y 5 años, son los incentivos de largo plazo. Los incentivos de largo plazo pueden darse en acciones
que después los ejecutivos pueden bestear, quiere decir, pueden hacer cash out, hacer dinero, o se está estilando mucho en Latinoamérica bonos garantizados a largo plazo altos. No la acción, o sea, el equity, la parte de una compañía, sino no los stock options, sino un monto de dinero, que en general es en dólares, ¿sí? Que va entre 2, 3, después 5, sí. Vamos a esta última pregunta de María Alejandra. Dale. ¿Terminan siendo las compensaciones, beneficios, menos costosas que irse únicamente por un esquema de variables? Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque yo ahorro costos fijos y voy pagando a medida que me va yendo bien. Y si no me va bien, no pago. Entonces, digamos, es menos costoso. Ahora, ¿tenés buen talento con esos esquemas? No lo sé. Te agradezco muchísimo el tiempo de mí. Para nosotros es súper valioso tener a gente tan experimentada en Runa que nos dé este tipo de webinars. La verdad, muchas gracias por tu tiempo.